Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y ya les haya pasado un poquito el susto. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy entonces. Seguimos avanzando en nuestro contenido. Vean de que ya pues, estamos en la clase número 8. Vean de que está cerca del primer parcial, ¿verdad? Por favor, repito, el contenido del parcial es únicamente hasta lo que miremos el 25 de febrero, es decir, hasta lo que miremos el viernes de la próxima semana. Hasta allí es el contenido del primer parcial. Nuestra primera prueba parcial sería el 3 de marzo, más o menos en 15 días. Entonces, pues vamos a trabajar hoy con el tema de torca y aceleración angular. El último día de clase estábamos aprendiendo lo que era la torca, o el torque, o el momento de torsión, como ustedes prefieren decir. Yo utilizo los tres términos de forma independiente, no prefiero una. Estamos aprendiendo entonces que la torca era aquel elemento que permitía generar una rotación. Cuando una fuerza se aplicaba respecto a un punto de giro sobre un elemento, entonces pues generaba un momento de torsión. Este momento de torsión pues podía ser positivo o podía ser negativo dependiendo de la dirección en la que estuviera tomando y dependiendo también de la observación o del punto de observación que nosotros tuviéramos. A la separación entre el punto de giro y la fuerza se le conoce como brazo de palanca. Siempre el brazo de palanca es perpendicular a la fuerza que se aplica. Vimos algunos ejemplos de cómo aplicar un momento de torsión y aparte vimos el momento de torsión neto que nos permite encontrar un momento de torsión o un torque total cuando tenemos un conjunto de torcas que se aplican sobre un elemento específico. Entonces seguimos con nuestro curso. Hoy 16 de febrero del 2022 nos toca trabajar el tema de torca y aceleración angular. Recuérdense que estamos trabajando dentro del tema de la segunda ley de Newton, el movimiento rotacional. ¿Se recuerdan que la última clase definimos que la torca era la analogía de la fuerza en el movimiento lineal, ¿no? La fuerza genera un movimiento, en rotación la torca genera una rotación. Entonces, pues vamos ahora a explorar o a intentar explorar cómo se genera, qué elementos generan esa torca cuando se genera en un objeto en rotación. Para eso, supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí un objeto cualquiera, que está rotando alrededor de un punto. Y en ese punto, pues le vamos a poner un marco de referencia. Supónganse que este objeto está rotando alrededor de este punto que estoy marcando, debido a una fuerza que se está aplicando sobre él. Dado de que hay una separación entre el punto de rotación y la fuerza, sí, ese sería su brazo de palanca, se está generando una torca. Está generando una rotación en el objeto. Ahora, si se está generando una rotación, ¿qué elementos intervienen en esa rotación aparte de la fuerza de la distancia, ¿no? Para explorar eso, supongamos lo siguiente. Supongamos que vamos a tomar un pequeño elemento diferencial del objeto. ¿Sí? Un objeto diferencial que va a tener una masa muy pequeña. Un diferencial de masa. Este diferencial de masa se va a mover en conjunto con todos los diferenciales de masa de todo el objeto. Se mueven en conjunto, todos rotan de manera uniforme. Eso significaría de que si nosotros quisiéramos reemplazar esta fuerza que se aplica a todo el objeto y aplicar una sola fuerza a este objeto que le permita moverse al mismo tiempo, pues le podríamos aplicar entonces también una pequeña fuerza, una pequeña porción de fuerza que haga que la rotación sea exactamente la misma. Esta fuerza la vamos a llamar diferencial de fuerza. La distancia que hay desde el punto de rotación hacia donde se encuentra la fuerza de manera perpendicular la vamos a llamar R, que sería nuestro brazo de palanca, ¿sí? La distancia. Por lo tanto, nosotros sabemos que por la segunda ley de Newton, que el diferencial de fuerza generaría una aceleración en ese diferencial de masa, ¿verdad? La segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Sin embargo, esta aceleración a la que es la que va a adquirir esta partícula depende de la ubicación en la que se encuentre. Por lo tanto, si yo quiero relacionarlo con la aceleración angular, no me dejarán mentir y espero que se recuerden que aprendimos que la aceleración lineal se relaciona con la aceleración angular mediante esta ecuación. Por lo tanto, si yo la reemplazo en la ecuación de la segunda ley de Newton de la fuerza igual a masa por aceleración,
me quedaría que esa pequeña porción de fuerza que se genera sobre esa pequeña porción de masa estaría dado por la aceleración angular, por el radio y por el diferencial de masa. Muy importante. Por ahí escucho a alguien con su micrófono abierto. Si pudieran revisar, por favor, para no interrumpir la clase. La fuerza, ¿ven? Esta pequeña fuerza, al tener una distancia respecto al punto de giro, está generando un momento de torsión. Por lo tanto, si yo multiplico la fuerza por la distancia, entonces estoy encontrando el momento de torsión. Entonces, si aplico aquí R por diferencial de fuerza para poder convertir esto en una torca, pues recuérdense que si multiplico aquí por R, también lo tengo que hacer en este lado de la ecuación. Por lo tanto, me queda aquí alfa R cuadrado, porque estoy multiplicando por un radio por un diferencial de masa. Por lo tanto, observen de que esta expresión radio por fuerza ya sería una torca, pero sería una pequeña porción de momento de torsión aplicado únicamente a este objeto. Entonces aquí me queda alfa por R cuadrado por diferencial de masa. Para poder obtener entonces la torca total que se aplica, yo tendría que sumar todas las pequeñas contribuciones de la fuerza en todos los pequeños diferenciales de masa. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es integrar. Entonces aquí me quedaría que el pequeño diferencial de torca estaría dado por la integral de alfa por R cuadrado por el diferencial de masa. Esta expresión que me define la integral del diferencial del momento de torsión, pues sería simplemente el momento de torsión, que sería igual a, veamos, a esa integral. Pero en esta integral, la aceleración angular, pues vamos a asumir que es constante, ¿verdad? Porque estamos generando una torca y un movimiento uniforme. Entonces aquí me quedaría que la aceleración sería igual a la integral de R cuadrado por D. Y aquí apareció una integral que ya hemos visto en el curso, que posiblemente pues ya no se acuerdan, tal vez, ¿no? Pero esta integral ya ha aparecido aquí. Vamos a recordar un poquito. Esta integral, la integral de R cuadrado por dm. Vamos a ver, ¿no? Regresamos un poquito en el curso. Y aquí apareció esa expresión, en la clase de momento de inercia. ¿Bien? Es la misma, ¿no? Es la integral de R cuadrado por dm. A esta expresión nosotros la llamamos momento de inercia. Eso significa que si nosotros estamos aplicando una fuerza y estamos generando una torca sobre un cuerpo rígido cualquiera, y se genera una rotación, se va a generar una rotación con aceleración angular constante que dependerá de la torca que se esté generando y de la aceleración y del momento angular. Esta ecuación es la segunda ley de Newton al movimiento uniformemente acelerado generado por una torca. Así como la segunda ley de Newton afirma de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, para un movimiento rotacional tenemos que la torca, que es el generador de rotación, es igual a la masa, en este caso el momento de inercia, que son los elementos inerciales, y los efectos que se generan. En el movimiento lineal, una aceleración lineal, y en el movimiento angular, una aceleración angular. Es una analogía a esta ecuación. Entonces, la torca es igual a la inercia por la aceleración angular. Ahí tenemos una ecuación, entonces, que relaciona los efectos que generan una torca cuando hacen rotar un objeto respecto a un punto específico. ¿Estamos? Esta ecuación nos va a servir mucho ahorita para poder resolver algunos problemas. Uy, se tenía que venir. Algo bien importante de esta ecuación es que una torca aplicada genera una aceleración. Pero ¿qué pasa si tenemos varias torcas a la vez? Pues la torca neta, el torque neto, el momento de torsión neto, que dijimos que se calcula como la sumatoria de todos los momentos de torsión, estaría dado como la inercia por la aceleración angular. Algo así como cuando nosotros teníamos un montón de fuerzas aplicadas y lo que teníamos que hacer era la sumatoria de fuerzas y eso generaba una masa por una aceleración. La misma idea a la torca neta. ¿Sí? El conjunto de torcas va a generar un momento angular por la aceleración total o la aceleración neta del movimiento. ¿Estamos? Eso es teoría, ¿verdad? Aquí he intentado mostrarles de forma intuitiva cómo se obtiene la ecuación que define la torca con la relación a la aceleración angular. Apliquémosla en un par de ejemplos.
A ver, pues, dice el problema así. Una rueda de molino, tiene la forma de un disco sólido, uniforme. Vean, aquí me están diciendo qué forma tiene el objeto. Disco sólido uniforme, de 7 centímetros de radio y 2 kilogramos de masa. Parte del reposo y acelera uniformemente bajo la acción del momento de torsión constante de 0.6 newtons metro que el motor ejerce sobre la rueda. Inciso A. ¿Cuánto tarda la rueda en alcanzar su rapidez operativa final de 1200 revoluciones sobre minuto? ¿Cuántas revoluciones da mientras acelera? Por las preguntas podríamos pensar que es un movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Porque dice, ¿cuánto tarda la rueda en alcanzar su rapidez operativa final? Bueno, o sea, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la velocidad final? Sabiendo que parte del reposo. Entonces, aquí podríamos empezar y decir, bueno, entonces, como parte del reposo, su velocidad angular inicial, pues es 0. El problema me dice cuánto tiempo tarda en alcanzar la velocidad angular final, es de 1200 revoluciones sobre minuto. Recuerden que aquí tenemos otros 2 datos, ¿no? Porque dijimos que eran 5. ¿Qué otro dato me hace falta aquí? ¿Que alguien que me quiera ayudar con esto, por favor? Aceleración angular. Perfecto, muy bien. Aceleración angular, que no la tengo, ¿verdad? No me la... Entonces la dejamos como incógnita. ¿Y algún otro dato que haga falta? Recuerden que hay 15 días. Desplazamiento angular. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Acuérdense que ya en 15 días es el primer parcial, ¿verdad? Si no han empezado a estudiar, pues los motivo a que empiecen, porque hay muchas cosas que hay que ir aprendiendo, ¿no? Y cuando nos quedamos a empezar a estudiar y nos damos cuenta que ya hay mucho, se van a afligir, se van a asustar y pues lo único que les va a quedar es llorar. A ver, entonces observen de que en esto tenemos 3 incógnitas y 2 datos. Sin embargo, definimos que para poder resolver un problema que involucra cinemática rotacional con aceleración angular constante, necesitamos 3 de los 5 datos. Y solo hay 2. Eso significa que, pues, de momento tendríamos que buscar otro dato para poderlo completar aquí. Veamos qué más datos hay. Pues dice que esa rueda de molino parte del reposo y acelera uniformemente bajo la acción de un momento de torsión. Bueno, entonces aquí ya me está diciendo el problema que hay un momento de torsión que genera el movimiento rotacional, que tiene una magnitud de 0.6 newtons metro. La rueda de molino tiene la forma de un disco, dice. Entonces vamos a colocar aquí que tenemos un disco con una masa de 2 kilogramos y un radio de 7 centímetros. Entonces, ¿cómo podemos encontrar algún dato que haga falta aquí? O sea, el tiempo, la aceleración o el desplazamiento angular. Si yo conozco la torca y conozco que el objeto que estamos girando es un disco. Entonces ahí es donde podemos aplicar la segunda ley de Newton al movimiento rotacional. La torca o el momento de torsión es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Aquí yo podría encontrar el valor, la magnitud de la aceleración angular, siempre y cuando que conozca el momento de inercia. Y el momento de inercia, recuérdense, lo podemos obtener únicamente de la geometría y de la masa del objeto. Y la torca, pues se puede calcular como una fuerza por distancia, o en este caso específico, pues me dicen cuánto es. Entonces, pues vamos a poder reemplazar datos en esta ecuación. La torca es igual al momento de inercia. Pero ¿el momento de inercia de qué? Pues el momento de inercia de un disco. Y el momento de inercia de un disco, pues ya lo aprendimos. Si ustedes ya han sido disciplinados, pues ya se darán cuenta de que ya pegaron en su cuaderno una hojita aquí en la que podemos ver que si tenemos un cilindro sólido o un disco, entonces la inercia del centro de masa es 1/2 de masa por radio al cuadrado. Entonces, pues ya puedo calcular entonces el momento de inercia. Aquí me quedaría, el momento de inercia sería 1/2 de la masa, vamos a poner mejor masa, por radio al cuadrado, por la aceleración angular. Si despejo aquí datos, me quedaría que la aceleración angular estaría dada por 2 veces la torca, dividido la masa por el radio al cuadrado. En este caso, entonces, 2 veces el momento de torsión. El momento de torsión es de 0.6 newtons metro. Dividido el valor de la masa del disco, obviamente. Entonces aquí me quedaría 2 kilogramos por el radio al cuadrado, que son 7 centímetros. 7 centímetros al cuadrado. Ojo con lo que voy a hacer, por favor. Pongan atención porque si no, después se me hacen bolas.
aceleración, entonces es igual. Y voy a meter datos a la calculadora. Eso no lo necesito ahorita. Ojo, por favor. Voy a meter estos datos a la calculadora. Voy a poner entonces aquí 2 por 0.6 dividido 2 kilogramos por 7 centímetros. Pero los 7 centímetros, pues lo voy a meter en metros equivalente, ¿no? Entonces 0.07 al cuadrado. Vean que escribo aquí, estoy escribiendo la unidad de medida y no es esto lo que estoy metiendo, porque yo sé que tiene que ser en metros, ¿no? Entonces yo hago la conversión en la calculadora. Entonces mi resultado ya es de 122.45 radianes, si no estoy mal, sobre segundos al cuadrado. Ahí tenemos entonces el valor de la aceleración a la que está moviéndose esa rueda de molino. 222.45 radianes sobre segundos al cuadrado. Ahora sí, como ya tengo estos datos, pues lo puedo completar con el dato que hemos obtenido de la aceleración angular. Y escribí entonces que la aceleración angular es de 122.45 radianes sobre segundos al cuadrado. Tengo aquí un problema porque esta no está en una unidad de medida que sea homogénea, entonces la vamos a convertir a radianes sobre segundo. Entonces aquí me quedaría 1200 por, está en revoluciones, entonces 2pi es equivalente a una revolución. Y como está en minutos, pues un minuto son equivalente a 60 segundos. 1%. Ahí está. Y me queda entonces que aproximadamente el valor de la velocidad final es de 125.66 radianes sobre segundos al cuadrado. No, sobre segundos, perdón. Entonces, ahora sí tengo 1, 2 y 3 datos. El problema me pide cuánto tarda la rueda en alcanzar su rapidez operativa final. Cuántas revoluciones da mientras se acelera. Entonces, me están pidiendo cuánto tarda, cuántas revoluciones da. Entonces, vamos a encontrar o utilizar una ecuación de cinemática rotacional que me permita encontrar el tiempo en la que yo conozco la velocidad inicial, velocidad final y aceleración angular. Una ecuación que ustedes encontrarán en su formulario es que dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Esto me dice entonces que el tiempo está dado por la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido la aceleración angular. En este caso, entonces, si reemplazamos datos, sería la velocidad angular final, que es 125.66, menos la velocidad angular inicial, que es 0, menos 0, entonces, menos 0, y dividido la aceleración angular, que es 122.45. Y me da que 1.03 es el tiempo en segundos que tarda el objeto en alcanzar esa velocidad. Vean que la aceleración es rapidísima, que hace que su velocidad aumente hasta 100 a 1200 revoluciones en cada minuto en 1.03 segundos. Calculamos ahora entonces el desplazamiento angular. ¿Cómo calculamos el desplazamiento angular? Pues hay una fórmula, si ustedes tienen su formulario de la mano, que dice que el desplazamiento angular es un medio del tiempo por la velocidad angular final menos la velocidad angular, más, perdón, la velocidad angular inicial. En este caso, como la velocidad angular inicial es 0, entonces el desplazamiento angular estaría dado por el tiempo que acabo de encontrar por 0.5 y multiplicado por la rapidez final, que es de 125.66. Y me da que la cantidad de radianes que recorre es de 64.48 radianes, ¿sí? Es el desplazamiento angular. Sin embargo, tengo que poner atención que el problema me está diciendo cuántas revoluciones da mientras acelera. Por lo tanto, la respuesta no la puedo dar en radianes porque el problema me pide revoluciones. Entonces, convirtamos esto a radianes. Vamos a ver, una revolución pues tiene 2pi en radianes. Y me queda que el desplazamiento angular ya en revoluciones está dado por 10.26 revoluciones. Y así hemos resuelto nuestro problema.
¿Me explico, chicos? ¿Una pregunta? Ven que está fácil, pero pues es indispensable que tengamos a mano fórmulas, que tengamos a mano datos para poderlo resolver, ¿verdad? Y pues por supuesto haber hecho un repaso como para saber tener una perspectiva de cuáles son los procedimientos que vamos a seguir para poderlo resolver, ¿no? Muy bien, si no hay dudas, hagamos un siguiente problema. A ver, dice este problema así. Un bloque de masa M1 de 2 kilogramos y un bloque de masa M2 de 6 kilogramos están conectados mediante una cuerda sin masa sobre una polea en forma de un disco sólido que tiene radio R de 0.25 metros y masa de 10 kilogramos, la polea. A estos bloques se les permite moverse sobre una cuña fija de ángulo θ igual a 30 grados. ¿Cómo se muestra en la figura? El coeficiente de fricción cinética es de 0.36 para ambos bloques. Dibuje diagramas de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea. Vean que quieren que analicemos los diagramas de cuerpo libre del bloque y de la polea. Determine, inciso A, la aceleración de los dos bloques y las tensiones en la cuerda en ambos lados de la polea. Vean esta parte importante. Cuando resolvíamos problemas en física básica, asumíamos que la tensión era la misma porque era la misma cuerda. Sin embargo, aquí el problema me está diciendo las tensiones en la cuerda en ambos lados de la polea. O sea que me está dando a entender que la tensión en un lado de la polea va a ser diferente a la tensión en el otro lado de la polea. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre vamos a entender alguna situación. Entonces el problema me pide primero, dibuje diagramas de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea. Vamos a empezar haciendo eso. Eso es bien fácil. Eso ya lo aprendieron, hicieron un montón en física básica. Vamos a empezar entonces con el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Coloco una partícula que representa el bloque de masa M1 y vamos a dibujarle aquí su diagrama de cuerpo libre. Entonces, pues tenemos hacia arriba la fuerza normal, ¿verdad? La reacción del suelo ante la acción del peso, normal. El peso hacia abajo, que sería masa 1 por gravedad. Tendríamos hacia la derecha la tensión, que la voy a llamar tensión 1, perdón, según lo que el problema me indica, ¿no? Y en oposición al movimiento, pues la fuerza de fricción. Entonces aquí tendría la fuerza de fricción. Ahí está el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. Bien fácil. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de la masa M2. Recuerden que como la masa M2 pues, está inclinada, pues nuestro plano inclinado va a ser, nuestro diagrama de cuerpo libre va a ser con un plano inclinado también para que sea más fácil el análisis. Entonces voy a dibujar aquí un plano inclinado. Y aquí coloco entonces una partícula de la masa. ¿Qué fuerzas intervienen en este? Pues una tensión que se opone al movimiento. Entonces, voy a dibujar aquí la tensión que voy a llamar tensión 2. Tenemos el peso del bloque que lo lleva hacia abajo, que se llama M2 por gravedad. Tenemos una fuerza normal que es perpendicular a la superficie. Y el coeficiente de fricción cinética es para ambos bloques. Y también tenemos entonces una fuerza de fricción que se pone al movimiento. Entonces aquí la dibujo sobre la fuerza ya existente, que se llama fuerza de fricción, porque también se va a poner al movimiento. Aquí tendríamos entonces el diagrama de cuerpo libre para nuestro segundo bloque. Solamente referenciamos el ángulo que el problema me da. Y pues yo tengo la seguridad de que este ángulo está aquí de 30 grados.
Por último, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea. Entonces vamos a poner aquí, diagrama de cuerpo libre de la polea. Este es más fácil, porque lo único que tenemos que hacer es dibujar la polea. Entonces voy a dibujar aquí la polea. Esa es la polea. Que según lo que el problema indica, tiene una masa M y un radio R. Ahí está. Y dibujemos las fuerzas que intervienen en esta. Pues si observamos, las únicas dos fuerzas que intervendrían sería la tensión y su propio peso, ¿no? En el centro. Entonces, pues vamos a dibujar aquí las fuerzas que intervienen en esta. Una sería el peso de la polea, porque ahora pues, como tiene masa, pues tiene peso, ¿no? Entonces aquí pondríamos masa por gravedad. Aparte de las tensiones, pues una tensión que está jalando para acá, que llamamos tensión 1, y otra tensión que es tangencial también, que la estamos viendo aquí, que se llama tensión 2. Ahí está. Ahí tendríamos entonces los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los objetos que se involucran en este movimiento. Solo voy a dibujar aquí los vectores de color negro para que sea más bonito todo. O sea, fricción, normal, tensión 1, masa por gravedad. Ahí está. Entonces, ahí tenemos los diagramas de cuerpo libre. Ya cumplimos con lo que el problema me pide al principio. Dibuje diagramas de cuerpo libre de ambos bloques y la polea. Y aprendimos ahora a hacer diagramas de cuerpo libre de una polea, ¿no? Que pues ahí sí hay que dibujarla como un todo, porque pues es un cuerpo que está en rotación. Y ahora me dice, pues determine la aceleración de los bloques. Bueno, ahí empezamos entonces con los conflictos. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces vamos a aplicar lo que aprendimos en física básica. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas sobre cada uno de los ejes para encontrar ecuaciones que puedan describir matemáticamente lo que está ocurriendo. Entonces empecemos haciendo en este diagrama una sumatoria de fuerzas verticales. ¿Qué fuerzas verticales hay aquí? Pues la normal hacia arriba. Y el peso hacia abajo, que se llama masa 1 por gravedad. Y eso es igual a 0. ¿Y por qué 0? Porque el movimiento se da sobre el eje X, ¿verdad? Este bloque cuando se mueve, se va a mover de forma horizontal. Y no va a haber movimiento de forma vertical, porque no va a ir brinco que brinco, ¿no? Entonces no hay movimiento. Entonces es de forma horizontal el movimiento. Y aquí tengo una ecuación que prácticamente me está diciendo que la normal es igual a la masa 1 por la gravedad. Si hacemos una sumatoria de fuerzas horizontales, esto es igual a masa por aceleración, porque hay movimiento. Entonces veamos, ¿qué fuerzas horizontales tenemos? Pues una tensión 1. Ah, bueno, otra cosa importante que tenemos que recordar aquí también. Yo espero que se recuerde. Pues los marcos de referencia son muy importantes, pero cuando nosotros estamos hablando de movimientos es muchísimo más simple. Es más simple. No es que no se pueda de otra forma. Es más simple si nosotros elegimos que todo lo que sea a favor del movimiento es positivo. Entonces voy a indicar aquí hago esta notita. Todo lo que sea a favor del movimiento es positivo. ¿Sí? Todo lo que sea a favor del movimiento lo vamos a tomar en cuenta nosotros como positivo. Entonces, como el bloque si seguimos la lógica, ¿no? Que este bloque va a bajar y esto va a girar para acá. Observen, por favor. Si el bloque de masa M2 se mueve hacia abajo, el bloque de masa M1 se va a mover hacia la derecha. ¿Y en qué dirección giraría la polea por el roce con la cuerda? Giraría a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué dice? ¿Qué dice alguien por ahí, por favor? A favor. A favor. Eso implica que con esta notita que yo estoy colocando aquí, como esta polea va a girar a favor de las manecillas del reloj, en estas condiciones yo voy a considerar ahora que lo que está a favor para este problema es positivo. Contradictorio con lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Pero no se afligen, pero al final lo vamos a trabajar también. ¿Sí? Pero bajo este problema, para que sea un poquito más sencillo, pues vamos a considerar que todo lo que gira a favor del movimiento es positivo. Bueno, entonces aquí ya
En base a eso, que se me había olvidado mencionarles, ya puedo escribir aquí que la tensión 1, que es a favor del movimiento, menos la fuerza de fricción que se pone en movimiento, es igual a masa por aceleración. La tensión 1 menos la fuerza de fricción, que ustedes recordarán que se calcula como fuerza normal por coeficiente de fricción cinética, en este caso porque hay movimiento, es igual a la masa por la aceleración. La tensión 1 no la conozco, pero la normal sí la puedo conocer porque según el problema es la masa 1 por la gravedad. ¿Y de cuánto es el valor de la masa 1? Pues el problema me indicaba que es de 2 kilogramos. Entonces aquí pues voy a ingresar datos de una vez para no acumular muchas variables. 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La normal entonces me daría 19.6 newtons. Entonces aquí yo sé que esto sería 19.6 por coeficiente de fricción cinética, que el problema me indicaba que era de 0.36. Entonces, pues como me da 0.36, yo escribo aquí 0.36, y eso es igual a la masa, que son 2 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Vean que ya no puse unidades de medida para matematizar esta ecuación. Entonces multipliquemos, aquí me queda 19.6 por 0.36, y esto me da pues 7.056, por lo tanto aquí tengo que la tensión 1 menos 7.056 es igual a 2A. Y tenemos entonces una ecuación. Vamos a guardar, a subrayar y a guardar esta ecuación. Tengo aquí una ecuación. Dejémosla allí. Analicemos el siguiente diagrama de cuerpo libre. Se recuerdan que para este caso particular, pues aquí tenemos el eje X y este sería el eje Y. Ingeniero, disculpe, solo ¿Ya? tengo una pequeña duda, me perdí un poco de dónde salió el 2, de acá acá ¿Este abajo, 2? ajá, ajá. ¿Es la masa? Ah, cierto, estaba en el problema, ¿verdad? ¿Ves? Exacto. La masa sí la Ah, muy pongo. bien, gracias, disculpe. Muy bien, gracias. Sí, gracias por aclarar, ¿verdad? Porque pues yo lo puse ahí, pero es la masa, sí, masa 1. Muy bien. Aquí pues vamos a traer datos. ¿Cuánto es la masa 2? La masa 2 es de 6 kilogramos. Entonces nos recordamos la masa 2 es de 6 kilogramos. Entonces aquí hagamos lo mismo que antes. Primero voy a empezar haciendo una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y aquí tiene que ser 0 la sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque movimiento sobre el eje sobre este eje X. No hay movimiento en esta dirección. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Pues en el eje X tenemos la normal apuntando hacia el eje X, hacia el eje Y positivo, perdón. Y hacia abajo, pues tenemos la componente del peso en ese eje, que sería la masa 2 por la gravedad por el coseno del ángulo, ¿verdad? De esto, entonces, yo podría encontrar aquí de una vez que la normal, para este caso, la normal 2 le vamos a poner para diferenciarla de la normal del caso anterior, estaría dado por la masa 2, que ya vimos que es de 6 kilogramos, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el coseno de 30. Ingresemos datos a nuestra calculadora, asegurándonos que nuestra calculadora esté en grados, y está en grados. Entonces es 6 por 9.8 por el coseno de 30. Y me da ese valor. Entonces la normal aquí es de 50.92 newtons. Ahí tenemos entonces la fuerza normal. Ahora, pues procedamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X. Y aquí tiene que ser igual a masa por aceleración. Sabiendo que a lo que va en este eje, sí, es positivo. ¿Qué fuerzas tenemos en este? Pues únicamente la componente del peso de eje X. Y ahí me quedaría. Entonces, masa 2 por gravedad por el coseno de 30. No, perdón, por el seno de 30. Menos la tensión 2, menos la fuerza de fricción, y eso es igual a masa 2 por aceleración. Ingresemos algunas expresiones que conocemos, pues aquí me quedaría que masa 2 por gravedad por el seno de 30, menos la tensión 2, menos la fuerza de fricción, que recordemos que es normal, en este caso pues la normal 2 por el coeficiente de fricción cinética, y eso es igual a masa 2 por aceleración. Solo estamos recordando un poquito lo que ya aprendimos de física básica, ¿no? Ingresemos datos, pues en este caso, pues la masa 2, dijimos que es 6 por 9.8 por el seno de 30, y obtenemos aquí que esto es de 29.4. Entonces aquí obtenemos 29.4 menos la tensión 2 menos la normal.
Y la normal ya dijimos que era de 50.92 por el coeficiente de fricción, que era de 0.36, datos que el problema da. Entonces aquí me queda 18.33. Y eso es igual a masa 2, que es 6 por aceleración. Y ahí tengo otra ecuación, que puedo simplificar un poquito porque hay expresiones que puedo sumar. 29.4 menos 18.33. Y entonces obtengo aquí 11.07 menos la tensión 2 es igual a 6 veces la aceleración. Ahí tengo entonces una segunda ecuación. Pues, como tiene varias incógnitas, pues no la puedo resolver. Observen que ahí llevamos dos ecuaciones. Una que lleva la tensión 1 y la aceleración. Aquí tenemos tensión 2 y aceleración. O sea, llevamos tres incógnitas. Necesitaríamos una tercera ecuación para poder reunir toda la información. Esa ecuación la vamos a sacar de la polea. Y aquí empezamos con lo nuevo, porque tengo el diagrama de cuerpo libre de una polea. ¿Cómo resolver este problema? Pues miremos. Como la polea no se va a desplazar, la polea no se mueve. Lo que hace la polea es rotar. ¿Sí? Es un movimiento particular. Por eso no decimos, tal vez lo correcto es no se traslada. ¿No? El movimiento no, la polea no tiene un movimiento de traslación, sino simplemente un movimiento de rotación. Y vimos que la polea gira en esta dirección. Y definimos que todo lo que vaya a favor del movimiento va a ser positivo. En este caso, entonces, la dirección del movimiento de la polea a favor de las manecillas del reloj, lo que genere un movimiento a favor de las manecillas del reloj va a ser positivo. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues aquí vamos a hacer una sumatoria de momentos de torsión y esto tiene que ser igual al producto de la inercia por la aceleración angular, porque estoy aplicando la segunda ley de Newton al momento rotacional. La sumatoria de torcas, se recuerdan que la hacemos respecto a un punto. Entonces, esa sumatoria de torcas la voy a hacer respecto al centro del círculo. Entonces, vamos a llamar a ese centro O. Entonces, aquí afirmo de que la sumatoria de torcas es respecto a O. Entonces, podemos estar seguros que el peso de la polea no le va a generar ningún tipo de rotación. No genera rotación porque está aplicándose exactamente en el centro. Pero las tensiones sí que generan momento de torsión. La distancia es el radio. Ahí está. Entonces, empecemos. Ayúdenme, por favor. ¿Será que esta tensión 2 genera un momento de torsión positivo o negativo de acuerdo a la dirección que definimos como positivo? ¿Qué dice? ¿Positivo? Positivo. Muy bien. Excelente. Entonces, el momento de torsión sería la tensión 2 multiplicado por el radio. Noten entonces que esta tensión está girando en contra del movimiento. Entonces, aquí voy a poner menos tensión 1 por el radio. Y eso es igual al producto de la inercia por la aceleración angular. Y aquí vamos a hacer una nota aclaratoria. Pónganme atención, por favor. Observen algo bien importante. Cuando resolvíamos problemas en física básica, ¿sí? Cuando estábamos allá en física básica, la mayoría de problemas nos decían, la cuerda pasa por una polea sin masa, nos decían. Sin masa, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Y qué pasaba si tenía masa? Tal vez alguien preguntó. Pues lo que pasa es que si tiene masa, pues tenemos que considerar el elemento inercial del objeto de rotación. Pues, pero eso se salía del contexto, ¿no? Estamos fuera del curso. ¿Qué pasa entonces si tiene masa? Pues si la polea tiene masa, entonces tiene momento de inercia. Y si tiene momento de inercia, entonces puede generar torcas. ¿Qué pasa si la polea tiene masa cero? Pues si tiene masa cero, pues la inercia es igual a cero y toda esta expresión es igual a cero. Si la polea no tiene masa, esta expresión es igual a cero y observe lo que pasaría. Tensión 2 por el radio es igual a tensión 1 por el radio. Si cancelan los radios, sí me quedaría que la tensión 2 es igual a la tensión 1. Esto sí y solo sí la polea la consideramos como un objeto sin masa. Pero como no es cierto, como las poleas sí tienen masa, entonces sí tienen momento de inercia y por lo tanto las tensiones o los segmentos de tensiones a un lado de la polea no son iguales. ¿Estamos? No van a ser iguales. Entonces, en este caso, pues tenemos una tercera ecuación, solo que involucra aceleración angular. Empecemos a reemplazar datos. El problema me da el valor del radio de la polea, la masa de la polea y todo. Y como el problema me indica acá arriba, ¿vean? Vamos a ver sobre una polea en la forma de un disco sólido que tiene radio de 0.25 metros y masa de 10 kilogramos. Me dice el problema que podemos considerar que la polea es un disco sólido. Si consideramos entonces que la polea es un disco sólido, pues ya sabemos que me quedaría tensión 2 por el radio menos tensión 1 por el radio es igual a inercia. La inercia de un disco ya dijimos que es un medio de la masa por el radio al cuadrado.
por la aceleración angular. Pero vamos a hacer aquí un cambio. La aceleración angular sería la aceleración angular de la polea. Pero esta se relaciona con la aceleración tangencial. ¿Verdad? Recuerden, vamos a escribir aquí, que la aceleración es igual al producto de la aceleración angular por el radio. De tal forma, entonces, que la aceleración angular es la aceleración lineal dividido el radio. Y si reemplazo esto aquí, entonces aquí me quedaría la aceleración angular dividido el radio, que el radio es R, ¿no? El radio de la polea. Y aquí podemos cancelar algunos datos. Aquí puedo cancelar este radio con este aquí, ¿no? Entonces, pues aquí solo me quedó un radio. Si aquí le sacamos un factor común y lo pasamos a dividir, se cancelaría este radio también. Es decir, puedo cancelar estos de acá. Y me va a quedar una ecuación bien peculiar. Me va a quedar que la tensión 2 menos la tensión 1 es igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración. ¿Sí? ¿Y qué aceleración es esta? Es la aceleración tangencial, que corresponde a la aceleración con la que se están moviendo los bloques. La aceleración sí sigue siendo la misma. Entonces, con esto, pues ya tenemos nosotros 3 ecuaciones y 3 incorrectas. Ah, pero me falta reemplazar el dato de la masa, ¿no? Aquí. La masa de la polea, si no estoy mal, era de 10 kilogramos. ¿Sí? Entonces, esta ecuación me quedaría tensión 2 menos tensión 1 es igual a 1/2 de la masa, que es 5 por A. Y ahora sí, tenemos entonces nuestras 3 ecuaciones. Vamos a copiar esas 3 Inge, ecuaciones. Dígame. ahí en el radio cuadrado, ¿por qué se anuló? El radio, porque como aquí tengo un radio abajo, ¿no? Y aquí tengo un radio cuadrado. Entonces este radio se cancela con este cuadrado para que solo quede un radio. Es como cuando se tenía x cuadrado dividido x, ¿no? Pues esto es aquí, ¿no? Entonces eso mismo es aquí. ¿Me explico, no? Sí, es que como no vi otro radio ahí apuntado. Gracias. Muy bien, perfecto. A ver, pues entonces ahora sí, les decía, vamos a copiar nuestras ecuaciones y nos vamos a trasladar a otro lado para poder resolver nuestro sistema. Copiar las ecuaciones, paso para acá porque ya no caben allá. Aquí quedó tensión 1. Ahí está. Entonces resolvamos este sistema de ecuaciones que está bastante sencillo, ¿no? Aquí me quedaría que la tensión 1 es igual a 2 veces la aceleración más 7.056. De la segunda ecuación me quedaría que la tensión 2 es igual a 11.07 menos 6 veces la aceleración. Si este par de datos lo reemplazo en la tercera ecuación, entonces me quedaría 11.07 menos 6 veces la aceleración, menos el valor de la tensión 1, que sería entonces 2A, menos 7.056, porque este menos perjudica toda la tensión, ¿no? Y esto sería igual a 5 veces la aceleración. De esto entonces, yo podría encontrar que 13 veces la aceleración, al pasar estos al otro lado, ¿no? Y sumar, 6 más 2 es 8 y 8 más 5 es 13. Sería igual al resultado de sumar los otros datos, que sería 11.07 menos 7.56. Menos 7.056. Y me queda de 4.014. Finalmente, entonces, la aceleración sería esto dividido 13, que me da un valor de 0.38 o 0.31 metros sobre segundo al cuadrado. Así he calculado entonces el valor de la aceleración de la gravedad, de los bloques con la que se están moviendo. El problema me dice determine la aceleración de los bloques y las tensiones en las cuerdas. Bueno, está genial porque pues acá arriba ya había encontrado una expresión que me definía las tensiones en términos de la aceleración. Entonces yo puedo encontrar que la tensión 1, si reemplazo los datos de la aceleración, sería 2 por 0.31 más 7.056. Y me queda que la tensión en el lado 1 es de 7.68 newtons. Y la tensión 2, pues sería 11.07 menos 6 por el valor de la aceleración, que es de 0.31. Y me queda que esta tensión es de 9.21 newtons. Entonces, observen esto bien importante. La tensión en el lado 1 es menor que la tensión en el lado 2. Vamos a analizar eso, ¿no? La tensión en el lado 1 es menor que la tensión en el lado 2. ¿Por qué? Porque es esto.
La tensión aquí lleva una fuerza, pero parte de esa fuerza se está invirtiendo en hacer rotar a la polea. Por lo tanto, la fuerza que viene aquí ya es menor porque ya se está invirtiendo en hacer rotar la polea. ¿Estamos? Por eso es la razón entre las diferencias entre las tensiones. Y con esto, entonces, hemos resuelto el problema. ¿Alguna pregunta?